Padre. Y amén. Buenas noches, pues bienvenidos a este tiempo de enseñanza y de revelación aquí con el Espíritu Santo en este libro de Efesios. Así es de que pues vamos a dar comienzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio así a tiempo, justo a tiempo con nuestra sesión de esta noche. Bien, bienvenidos. Vamos a entrar en nuestra sesión. Es la clase 6 de este estudio del libro de los Efesios, como hemos venido enseñando. Este es una carta y considerado también un libro porque es todo un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la Iglesia de Jesucristo. Es todo un tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. Hemos sido destinados para gobernar, hacer que el cielo gobierne en la tierra a través de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo, como su casa, como su templo, el lugar donde él habita, como su familia, como su cuerpo, a través del cual él se va a hacer visible, él se va a visibilizar a través de su iglesia. Por eso es que nuestra elevación a la grandeza de Cristo finalmente es la elevación de la grandeza a la vida cristiana, la manera de vivir la cultura de Jesús para vivirlo como iglesia de Jesucristo. Y bien, pues como hemos venido enseñando, estamos entendiendo todo este tratado en base a estos tres principios. Aquí les estoy mostrando en forma de cruz estos tres principios que consisten en sentarse, andar y estar firmes. Cuando hablamos de sentarse, estamos hablando de nuestra posición en Cristo, de todo lo que el Padre Celestial ya hizo a través de Cristo Jesús, a través de su vida, sacrificio, muerte y resurrección, para darnos a nosotros una nueva identidad, para hacernos participar de su naturaleza divina, como dice también la Escritura, y de esta manera, al haber nacido de nuevo como hijos amados, manifestar como iglesia de Jesucristo la grandeza, la gloria y el poder sobrenatural de Dios. Así que como podemos ver aquí en esta gráfica, sentarse corresponde a la parte de arriba de la cruz porque apunta hacia el cielo. Como pueden ver en esta cruz o en una cruz, siempre la parte superior de la cruz apunta hasta el cielo. Y esto habla de nuestra posición y nuestra nueva identidad, llamados, destinados, escogidos por Dios, aceptos, favoritos para gobernar, para hacer que el cielo se manifieste en la tierra. Y luego vemos la línea horizontal que corresponde al andar, porque andar significa relacionarse, relacionarnos como iglesia. Y como vamos a ver en este tratado, vamos a ver las relaciones básicas, que son el matrimonio, la familia, las relaciones de trabajo, de negocios. Entonces el andar se puede representar con una línea horizontal porque consiste en nuestras conexiones personales, en nuestras relaciones personales, profesionales y familiares. Y finalmente estar firme es porque apunta hacia abajo. Esta línea vertical hacia abajo, tiene que ver con la autoridad que el Señor nos ha dado para permanecer firmes en la posición de autoridad y dominio que nos ha dado en el mundo espiritual sobre las obras de Satanás y sobre todo espíritu de demonios. El Señor nos ha dado autoridad y solo se trata de estar firme. Ni siquiera tenemos que salir a pelear para derrotar al enemigo. Solo se trata de permanecer en el lugar de victoria que nosotros tenemos. Por eso la escritura dice que nosotros somos hipervencedores. En el griego se traduce más que vencedores, es hiper. Se refiere más que vencedores porque nuestra victoria no consiste en lo que nosotros hacemos para pelear en contra del enemigo. Nuestra victoria consiste en vivir en la victoria que ya nos ha sido dada a través de la sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Bien, como hemos venido enseñando, estamos delante de un espejo
a través de este estudio del libro de los Efesios con la cara descubierta, a diferencia de Moisés que tenía que utilizar un velo cuando recibió en el monte la ley de Dios, las tablas de la ley, se tuvo que poner un velo porque él resplandecía y brillaba y esto causaba un impacto tremendo a Israel. Así que nosotros sí podemos, sin un velo, mirar en ese espejo, porque dice la Escritura que aún ese velo sigue hasta el día de hoy, incapacitando a Israel para reconocer a Jesús como el Mesías prometido, el rey que vendría a gobernar. Pero nosotros que ya le conocemos podemos mirar en ese espejo. En todo lo que está escrito en la Biblia encontramos un espejo y particularmente aquí en Efesios un espejo donde podemos ver la gloria del Señor, la gloria del Padre por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es y a través de una paternidad espiritual, nosotros a través de esta paternidad que Dios nos ha dado como siervos de Dios, como pastores, estamos discipulando para que tú puedas ver tu imagen, ver quién en verdad tú eres en este espejo. Dice que esto es como por el Espíritu del Señor. Es un trabajo del Espíritu Santo que abre nuestros ojos, que alumbra nuestro entendimiento para que nos veamos en ese espejo, en la nueva identidad de hijos amados, de herederos y por tanto destinados a gobernar aquí en la tierra. Así que hemos venido viendo que en este espejo se define nuestra nueva identidad. Está tan poderoso lo que hemos visto. En realidad hay cerca de 20 declaraciones en este libro de los Efesios acerca de lo que el Padre Celestial ya hizo para darnos nueva identidad. Hemos venido recordando lo que este espejo, cómo este espejo nos hace que nos veamos, nos define como hijos amados, adoptados legalmente, como herederos de Dios y coherederos con Cristo, como predestinados o destinados, es lo que vemos en este espejo, que ya el Señor nos ha destinado desde antes de la fundación del mundo, que somos su elección, conforme a su voluntad, Él nos escogió en Cristo, es lo que Él dice, no por nuestras virtudes, no porque no somos tan malos, no porque somos buenos, sino porque por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso, nos escogió. Así que cuando entramos en Cristo y nacemos de nuevo, entramos en la elección de Dios. También este espejo nos muestra que somos sus aceptos, se traduce como favoritos, los que se sienten consentidos, pues es cierto, si tú te sientes así en el espíritu es verdad. Y también nos habla de cómo somos su posesión, cómo Él en la redención nos compró. Nuestra vida fue comprada para pertenecerle a Él. Pero también seguimos viendo en Efesios, podemos ver como en el verso 11 dice que nosotros tuvimos herencia. Él hizo que tengamos herencia habiendo sido predestinados. Abran el texto y vean el verso 12 en Efesios 1 y dice que también somos para su alabanza. Nuestra vida va a alabar a Dios. Cuando vivimos nuestra vida con identidad, esto va a causar alabanza a Dios, que la gente al conocerte, al ver cómo vives y cómo tú prosperas, va a darle alabanza a Dios, va a acabar reconociendo que en ti hay un Dios de grandeza y de gloria. En el verso 13 dice que fuimos sellados, Él hizo que fuéramos sellados, dice. El sello en la antigüedad representaba pertenencia y posesión. Así que cuando dice que el Espíritu Santo que nos fue dado es el sello de Dios, y también las arras está diciendo que cuando nacemos de nuevo hay un sello en nuestra vida que significa que le pertenecemos a Dios. Por eso allí en Primera de Juan capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Cuando vivimos con identidad, vivimos sin temor a las obras del diablo, sino al contrario, el diablo está aterrorizado cuando nosotros llegamos a cualquier lugar, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos, y como nuestra vida le pertenece, el diablo no tiene derecho legal a tocarnos, porque ya fuimos comprados para hacer posesión del Señor. Verso 22 dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Él hizo esto el Padre, Él sometió todo a los pies de Cristo, hablando de que Él es el Rey que gobierna y el soberano de toda la creación, de todo el universo. Y seguimos viendo, luego en el capítulo 2, verso 1, dice que nos dio vida, esto es algo que hizo el Padre, nos dio vida,
por su gran misericordia, por su gran amor nos dio vida cuando nosotros en otro tiempo anduvimos en nuestros pecados y delitos. Es lo que vamos a ver en esta sesión, en qué consiste andar. Y aquí en Efesios 4:2, observen cómo habla de la palabra andar de una forma negativa. Dice que antes de conocer a Jesús y nacer de nuevo, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, gobernados por este espíritu del aire. Está hablando de que en este mundo de tinieblas hay un príncipe que está gobernando las tinieblas para poner al mundo en contra de Dios y para poner al mundo en una incredulidad con Dios. Así que aquí habla de anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2. Y luego si seguimos leyendo, observen, dice en el verso 4 que con su gran amor con que nos amó, ¿qué más hizo el Padre? Con su gran amor nos amó. Dice que eso hizo, nos amó. Efesios 2:5 dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida, hizo eso, nos dio vida. Verso 6 dice que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Verso 8 dice que por gracia somos salvos. Él hizo que por su gracia seamos salvos, no por obras, sino por su gracia, por lo que Él hizo. Verso 10 dice que somos hechura suya. Dice que ya Él preparó obras para que andemos en ella. Estamos diseñados. Él hizo eso, que estemos diseñados para hacer el poema de Dios. Ya vimos la palabra griega, hechura, que es noema, y de ahí se traduce la palabra poema. Él nos diseñó para que en nuestra vida haya belleza y armonía y seamos el poema de Dios. Y así podemos continuar leyendo, como nos dice, y más adelante veremos cuántas veces encontraste la palabra andar, cuántas veces. Vamos a ver entonces que a leer en a partir del capítulo 4 vamos a empezar a enseñar sobre el principio de andar. Y lo que primero hay que entender es que vamos a andar de acuerdo a quien somos. Nuestra manera de vivir va a corresponder a quien nosotros somos. Por eso es tan importante entender en qué consiste sentarse. ¿Qué significa para ti estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? He hecho esta pregunta ya en 2 o 3 ocasiones y quiero pedirte que ahora mismo lo vuelvas a apuntar. Si no has tomado nota, quiero pedirles que tomen nota de las preguntas que estoy haciendo. ¿En qué consiste sentarse? Anótalo. ¿Qué significa para ti estar sentado? Si aún no lo entiendes, con este estudio te debe de quedar claro y sobre todo que tú comiences deliberadamente a elegir cómo vas a vivir sentado con Cristo. Y hemos visto que consiste en reinar en la vida. Estar sentado es estar en un trono sentado con Cristo para gobernar por lo que Él ya hizo, nos dio dominio, influencia y poder para gobernar en este mundo. Ya vimos en Romanos 5:17 que dice, si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinarán en vida, no cuando vayamos supuestamente al cielo. Ya enseñamos que nuestro destino no es el cielo, nuestro destino es la tierra. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia escapará de la ira que vendrá sobre este mundo y estará temporalmente con Jesús en el cielo, pero regresaremos con él, como dice Apocalipsis 19:20, para venir a reinar en la tierra. Pero hoy mientras eso no sucede, nuestro destino es reinar en la vida. Tu llamado es a gobernar sobre las circunstancias y a sojuzgar sobre toda situación en que tú te encuentras. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos recibido al nacer de nuevo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Por causa de su justicia estamos sentados en los lugares celestiales. Es por lo que Él hizo y nos hizo justos que somos dignos de reinar y tener autoridad sobre todas las cosas. Lo que también significa es entrar en el reposo, descansar en la fe, descansar en lo que ya se hizo. El Señor nos ha llamado como al pueblo de Israel, que por su incredulidad no entró en la tierra prometida, que si representaba a Cristo. Nosotros ya hemos entrado en Cristo en nuestra tierra prometida. Ahora se trata de que activemos la vida cristiana al ser llenos del Espíritu Santo y estemos viviendo conforme a quienes nosotros somos. Así que se trata de descansar en la fe. ¿Qué significa en nuestra manera de vivir sentarse? Nuevamente esta es la pregunta.
que estaba haciendo. ¿Qué significa en tu manera de vivir, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué significa sentarse para ti? ¿Qué significa en los negocios, en el trabajo, con tus amistades, con las personas que te relacionas y que no conocen al Señor, en medio de las dificultades y la adversidad? ¿Qué significa en nuestra manera de vivir sentarse? ¿Qué significa en las cuestiones económicas, cuando hay necesidades económicas, cuando hay problemas económicos? ¿Cómo estás viviendo el sentarte con Cristo en los lugares celestiales? Entonces estamos viendo que estar sentado significa que podemos ver una realidad que humanamente no podemos ver. Por eso hemos estado enseñando este principio. Esto que aún no se ve, lo veo. Al estar sentado, tus ojos se abrirán. Y ya hemos visto que la manera de activar la vida, nuestra vida espiritual, es ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres constantemente al irte a dormir y al despertar, oras en el Espíritu, pides al Señor que te llene de su Espíritu Santo, entrarás en una capacidad sobrenatural, así como Pedro puso su pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Él pudo verse cuando no se veía que él pudiera hacer esto. Esto que aún no se ve, lo veo. Esto sucede cuando estoy sentado con Cristo. Cambia mi perspectiva, cambia mi manera de ver la vida, cambia las circunstancias de adversidad y dificultades en que estoy viviendo. Si no probamos esto ahora, si no lo vivimos, entonces ¿cuándo? Esto no se vive oyéndolo, viniendo a la iglesia. Esto se vive en la vida real, cuando estamos enfrentando batallas, las batallas de la vida, la batalla financiera, la batalla familiar, la batalla por llevar a Cristo a los que no le conocen y se pueden perder. Esto que aún no se ve, lo veo, lo llamo, lo acepto como mío y te doy gracias, Señor. Eso es sentarse. Como ya vimos entonces, Dios también nos ha dado una identidad corporativa, como ya lo describí hace unos momentos, como su iglesia, como su cuerpo, para hacerlo visible a Él. Somos los brazos de Jesús. Estuve comentando acerca ya está terminando el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 y como les compartí, pues tuve la oportunidad de compartir en el programa de radio y hablé acerca de esta parábola futbolera para enseñarle a la audiencia acerca de esta experiencia que se vivió en este mundial aquí en México, ¿no? Como vimos la histórica, sí, la histórica celebración y festejos que se vieron en la calle. Oigan, en Ciudad de México, ahí en el Ángel, 1.400.000 personas. Es impresionante. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México y en todo el país había tanto deseo de celebrar y festejar victoria con los partidos de México cuando México estaba ganando. Porque dolió tanto y nos dejó tan dolidas la derrota que México pues dejara de competir en este mundial. Y yo les decía ahí en la radio es que pues es porque no nos gusta la derrota ni el fracaso. Dios, dice Eclesiastés, ha puesto en nosotros trascendencia, ha puesto en nuestro corazón eternidad. Y eso habla de un deseo y anhelo de grandeza. Dios ha puesto en nosotros un deseo de grandeza. Él nos diseñó para la grandeza. Por eso lo que hizo Cristo fue recuperar lo que se había perdido, la imagen y semejanza de Dios con la que fue creado el hombre y se corrompió como un espejo roto, donde todavía cuando un espejo se rompe y se fragmenta, tu imagen también ahí se puede ver fragmentada. Y eso es lo que ocurrió con la naturaleza humana al separarse de Dios. Pero Cristo hizo que el espejo fuera restaurado y que ahora podamos vernos por causa de su preciosa sangre, de su salvación, quien en verdad somos para Dios. El diseño de Dios es el de un corazón de campeón. Hay en nosotros el más profundo anhelo de grandeza. Así que no te sientas mal cuando tú sientes grandeza. Y por eso es que, bueno, hasta en este mundial todos querían ser mexicanos, ¿no? Como que a los extranjeros se le hizo muy honda la manera en que los mexicanos celebraban. Pero lo que no saben es que en México hay pocas razones para vivir esa satisfacción. Lo que no saben ellos es que la forma en que estamos viviendo en México no trae alegrías constantemente, sino aflicción, dolor y tristeza. Y aunque también no en todo nos va mal ni a todos les va mal,
Sin embargo, lo que este mundo ofrece no llena la expectativa de nuestro corazón. Así que la conclusión que yo daba en este programa de radio a la audiencia es que hay grandeza que hay en su corazón y que este mundial no le dio a México esa grandeza con la que sueña. Hay un lugar donde México puede encontrar grandeza y ese es nuestro llamado, a señalarle a México, a señalarle a Querétaro el lugar donde van a encontrar esa grandeza que anhelan profundamente y que es de naturaleza espiritual, pero que también se manifiesta en toda la manera de vivir. Está en Cristo, está en Cristo. Ese es el lugar a donde debemos ir. Ese es el lugar a donde Dios llama a México a vivir para poder vivir en esa grandeza. Por eso he venido enseñando desde hace tiempo en este año estos tres principios que tienen que ver con el libro de los Efesios, cómo estamos destinados a gobernar y cómo Dios nos llama a tomar posesión para señorear de esta vida en Cristo. Como el pueblo de Israel, que su llamado era a conquistar esa tierra, en realidad era tomar posesión, porque el que ya estaba conquistando esa tierra era el Señor mismo. Él iba delante de ellos peleando sus batallas, haciendo que cuando ellos entraran en batalla les daba la victoria, porque Él ya iba adelante, derrotando a sus enemigos. Así es con nosotros también. Si tomamos posesión de la vida en Cristo, y como estoy enseñando, consiste en ser llenos del Espíritu, en pedirle al Señor que te llene de su presencia, que Él gobierne tu mente y tu corazón, que gobierne con su amor y con su verdad, que tú sientas cómo Él gobierna tu vida. Entonces estarás tomando posesión para señorear. De eso se trata, de entrar en la posición de gobierno, de dominio y de influencia que Dios nos ha dado. Entonces yo te llamo discipulado a que tomes esta posición de influencia en tu familia, en el matrimonio, con las personas que no conocen al Señor, con las que te relacionas constantemente. Tú tienes un llamado a gobernar, pero no solo es la posición de gobernar, también se trata de sojuzgar. Y por eso estamos hablando de caminar sobre las aguas para sojuzgar. Esto es manifestar el poder de Dios y activar el poder sobrenatural de Dios en medio de las dificultades económicas, en medio de las dificultades que tiene el negocio, el trabajo, las dificultades que se pueden tener con las relaciones personales. Aprende a sojuzgar. Así como Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y estaba sojuzgando las aguas mientras él caminaba, estaba él poniéndose por encima de la ley de la gravedad y él estaba haciendo algo impresionante. Así de la misma manera es como Dios nos ha llamado. Por eso he venido enseñando la importancia de que nuestra alma sea gobernada y hoy vamos a hablar de este principio en el capítulo 4 de Efesios, este principio que nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor gobernar interiormente que las circunstancias. Si tú gobiernas primero interiormente, vas a poder gobernar lo que está afuera. Si tú eres alguien que está gobernado por el amor de Dios y la verdad de Dios, vas a poder sojuzgar tu alma y señorearte sobre tu alma, sobre tus emociones tóxicas para que no seas tóxico. Las personas pueden ser tan tóxicas en la familia, pueden ser tan tóxicas en el trabajo, en el negocio, pero eso no te va a lastimar si tú estás gobernado con el amor de Dios. De hecho, estamos desafiados por constantemente tratar con personas tóxicas, personas conflictivas que todo el tiempo están peleando, que se quejan, que son pesimistas, que siempre ven lo negativo, que estamos desafiados emocionalmente. Y por esas razones que necesitamos aprender a tomar dominio de nuestra alma y hacernos responsables de nuestras emociones para que nuestra fe no sea saboteada. Porque ese fue el problema de Pedro, no se pudo enseñorear sobre su espíritu. Él dejó que lo que él veía humanamente lo acabara gobernando. Con sus ojos abrió una ventana y una puerta para que entrara el temor, para que entrara la ansiedad, para que entrara el desánimo, para que dijera, no, yo nunca voy a tener esto en la vida, no, yo no soy de los que puede tener y disfrutar en la vida. Hay personas tan negativas que de verdad a veces solo hay que quedarse callado y dejarlos hablar, pero la verdad es que tú no. Dios te ha llamado a ti a sojuzgar sobre las aguas y a cerrar esa ventana de tus ojos como tú ves humanamente para que no entre el afán, para que no entre el menosprecio, la baja autoestima y vivas todo el tiempo temeroso, inseguro, sintiendo que Dios no se está manifestando en tu vida.
de ninguna manera. Nosotros somos responsables de ello. Y bueno, vamos a ver eso entonces, cómo Dios nos llama a andar, como dice aquí Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anota la pregunta, ¿cuáles son esas obras a las que Dios nos ha llamado? ¿Cuáles tú crees que sean esas obras a las que Dios te ha llamado? Yo te he dado constantemente ahí una indicación. Primero, Dios te ha llamado a vivir como una luz que brilla en la oscuridad. Y esto significa dar a conocer a Jesús. ¿A quién le estás dando a conocer a Jesús? ¿A quién le estás compartiendo? ¿Estás orando por tu familia que no conoce al Señor? ¿Estás orando por tus socios en el negocio, por tus clientes? ¿Realmente tienes la disposición de servir al Señor y que a través de ti ellos conozcan al Señor o solo te limitas a hacer dinero y a hacer negocios? El Señor te ha llamado a andar en obras que ya preparó para que tú andes en ellas. Hay personas que estás esperando que tú ores por ellas. Hay personas que están esperando que tú les hables del amor de Dios. Hay personas que están esperando que ores para que sean sanados, para que ocurra un milagro en su vida. Si a lo mejor tú no has visto la manifestación del poder sobrenatural, cuando tú vayas a otros vas a ver cómo Dios se manifiesta. ¿Has sentido la presencia de Dios cuando oramos, cuando uno ora para llevar a Cristo a alguien? Yo he vivido esa experiencia, es impresionante cómo se siente la presencia. Es algo que tú ya deberías de estar viviendo constantemente. Estas son las obras que Dios ha preparado para que tú andes en ellas. Desde luego también hay obras de prosperidad, donde Dios te ha preparado para que tú estés caminando y prosperando en lo que haces, para que tú estés caminando en abundancia, para que hagas que las cosas se vuelvan a tu favor en medio de las circunstancias, para que alguien de tu familia que es tóxico y amargado o peleonero cambie contigo en su manera de tratarte, en su manera de relacionarse. Así que vamos a ver entonces en este estudio en qué consiste andar y vamos a ir entonces a, como introducción en capítulo 4 verso 1 que lo tengas allá a la mano y lo leas. Es muy importante. Efesios 4:1 en esta versión dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice que andemos, la palabra andar es patá, como pata, que andemos, que caminemos, que vivamos, a eso se refiere andar, de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo, que andemos como es digno. Tú vives con dignidad, no en lo público, sino en lo privado, porque quizás en lo público la gente te conozca de una manera, pero en lo privado eres una persona completamente diferente. Entonces tienes que aprender en lo privado a vivir como es digno, a comportarte en tu forma de vivir como es digno en lo privado, en tu matrimonio, en la familia, así como eres adentro, que también así seas afuera, que la gente que te ve como eres afuera, así seas con los de adentro, que así como eres con los cercanos a ti, los más cercanos a ti, lo seas con los extraños, que no te vean como dicen, como una luz que alumbra afuera, pero oscuridad en su casa. Entonces la palabra cuando dice que andemos como es digno, está diciendo que vivamos de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo, como hijos amados, como herederos, como hijos de Dios, con la naturaleza de Dios, un Dios de amor, un Dios de verdad. Entonces la palabra que se traduce es la palabra griega axios, es un adverbio y si, se refiere también dignamente, vivir dignamente o como es digno, dignamente se refiere a como algo apropiado, considerado como algo apropiado. ¿Apropiado a qué? ¿Propio de qué? Propio de quien en verdad tú eres. Adecuado, porque se reconoce como apropiado que tiene un valor que coincide con el valor real. Entonces, esta palabra que se traduce a nuestro idioma como digno se refiere a vivir adecuadamente, porque vivir adecuadamente, como es adecuado, significa que se reconoce el valor que coincide con el valor real. Es decir, habla de un valor, de un honor. Habla de que la forma en que tú te muestras afuera es como vives adentro y coincide con lo que es verdadero y real. Esto es con quien en verdad somos al vernos en el espejo como hijos amados.
Entonces, eh, por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vivir dignamente? ¿Cómo quizás haya aquí alguien que se siente constantemente culpable o a lo mejor el otro extremo te has endurecido y ya no eres capaz de darte cuenta que tu forma de vivir es es como ese trastorno que le llaman de bipolaridad. En un tiempo le llamábamos esquizofrenia, porque la esquizofrenia es eso, es tener dos personalidades, es tener una personalidad en la iglesia, una personalidad en lo público y otra personalidad en lo privado. Entonces tenemos que, ¿cómo puedo yo hacerle para vivir dignamente y dejar de vivir como alguien esquizofrénico o bipolar? ¿No? Que puedo afuera y públicamente sonreír, pero en lo privado puedo ser alguien deprimido, desanimado, triste, agobiado. Esta palabra también se traduce, eh, uh, cuando habla también de humildad, nos está diciendo aquí con toda humildad, verso 2, nos está hablando de vivir con toda humildad. Vivir dignamente con toda humildad. O sea que vivir dignamente es vivir con humildad y mansedumbre. O sea que para que yo pueda vivir dignamente y mostrar el valor real de mi vida, que es Cristo, para eso necesito vivir en la virtud de ser humilde. La palabra que se traduce en el griego es tapeino frosiné, una palabra muy extraña, de tapeinos, que significa bajo o humilde, y de la palabra fren, que se refiere a una moderación regulada por la perspectiva interna. Se está hablando de cómo te ves. Entonces está hablando de una perspectiva interior, de cómo vemos interiormente, pero de una forma regulada o equilibrada o sabia. Entonces se refiere esto a una bajeza refiriéndose al orgullo, refiriéndose no a sentirse menos, no a menospreciarse. Humildad no es menospreciarse como el mundo cree. Humildad no es hacerse a un lado. Humildad no es hablar cuando alguien está expresando algo en contra de lo que tú crees. Humildad sería expresar con libertad nuestras propias convicciones y nuestra manera de pensar. La humildad no es una receta para estar siempre callado y no hacer nada. La humildad no es una receta. La humildad es una virtud que nos hace hacer lo correcto, manteniendo el orgullo por debajo, no movidos por el orgullo. Y por tanto, gobernarnos a nosotros mismos, porque el orgullo consiste, como dice aquí, en el orgullo humano es un autogobierno. Una persona orgullosa es alguien que solamente quiere gobernarse a sí mismo, no está dispuesto a someterse a lo que Dios dice. No está dispuesto a someterse a lo que el Espíritu quiere hacer contigo. Quiere gobernarse porque él cree que está en lo correcto y está en todo su derecho de hacer lo que hace. Entonces, esta cualidad habla de una mentalidad, de tener una mentalidad sobre sí mismo que nos hace tomar el lugar que nos corresponde. Se refiere finalmente a humildad en la mente. Una persona que no es arrogante y soberbia y se pone por encima de las opiniones de los demás. Una persona que tome su lugar en base a lo que Dios dice, porque no se está gobernando a sí misma. Humildad significa es que yo me someto al gobierno del Espíritu Santo. Ahora vean esto. La palabra humildad es una virtud que surge de nuestro interior al compararnos con el Señor. Entonces la humildad viene de que yo vea al Señor y me compare con Él, no con los demás. Porque si me comparo con las personas que me rodean o con las personas de mi familia, yo puedo ser arrogante y poner mis derechos por encima de ellos. Pero más bien habla de alinear nuestro comportamiento con esta revelación, que nuestro comportamiento esté en armonía y en acuerdo con esta revelación interna para evitar una autoexaltación o que yo me gobierne a mí mismo con egocentrismo, lo que está de moda en narcisismo. Estoy viendo cómo el narcisismo de lo que tanto se habla ahorita en psicología y terapia emocional no es otra cosa que personas que se gobiernan a sí mismas y que están gobernadas para su propio interés, su propio beneficio, que siempre ponen a otros por encima de sus propios intereses y derechos. De hecho, una persona narcisista es más fácil que vea en otros narcisismo porque es narcisista.
Entonces dice aquí que esta palabra, definiendo lo que significa humildad, significa vivir en completa dependencia del Señor y no depender de sí mismo o de la carne. Eso es humildad, es estar dispuesto a ser gobernado por el Señor. Es estar dispuesto a que sea el Espíritu Santo a quien yo escuche y me diga cómo comportarme constantemente. Damos por hecho lo que tenemos, cómo reaccionar o qué hacer ante una situación, pero necesitamos desarrollar esta habilidad de ser humildes y de oír al Espíritu Santo y ser sensibles para conducirnos de acuerdo a lo que el Espíritu nos hace sentir en cada situación antes de que explotes, antes de que estés fuera de control por tus emociones, busca siempre en medio de esas debilidades que el Espíritu Santo te guíe y el Espíritu Santo te gobierne. Esto es algo que tú tienes que decidir. Tú vas a elegir si vas a vivir con humildad y mansedumbre o con arrogancia, orgullo y prepotencia sobre los demás y en todas tus relaciones. Así que en la Biblia, específicamente en Efesios 4:2, la palabra griega praites o praites no significa debilidad. Mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Mansedumbre es poder bajo control. Está hablando de una fuerza controlada. Los griegos usaban este término para describir a un caballo salvaje que había sido domado. ¿Qué es un caballo salvaje que ha sido domado? ¿Qué pasa con el caballo? Bueno, el caballo conservaba toda su fuerza y energía, pero ahora respondía por completo a las riendas de su amo. Por eso Santiago 3, cuando habla de tu forma de hablar, de cómo reaccionas con tus palabras, dice que la lengua es un miembro ingobernable. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra lengua, nuestra boca y lo que decimos puede estar bajo las riendas del amo. Entonces nos está diciendo que solo al ser llenos del Espíritu puedes hacer que tu boca se cierre o deje de decir maldición o deje de hablar con incredulidad. Recuerden que al pueblo de Israel haber hablado con incredulidad les hizo no entrar en el reposo de Dios. Y dice ahí en Hebreos capítulo 3 que Dios les dijo, les juro que no van a entrar en mi reposo por su incredulidad. Cuando tú hablas con incredulidad, cuando tú hablas carencia, cuando tú hablas pobreza, cuando tú todo el tiempo estás confesando que estás enfermo y hablas a los demás de lo mal que te sientes, estás cayendo en esta incredulidad que hizo que Israel no pudiera entrar al descanso de la fe. Necesitamos entonces identificar esto porque no es saludable. Quiero que observen que tus palabras, la forma en que tú hablas, no está siendo saludable porque eso no alivia de ninguna manera lo que tú sientes. No es desahogándote con las personas. Yo quiero darte una indicación. Deja de hablar con alguien acerca de lo mal que te sientes. Tienes que aprender a ir con Dios y tienes que aprender que eso es privado. Nadie tiene por qué escuchar tus quejas, nadie tiene por qué escuchar tu amargura, nadie tiene por qué escucharte en esa forma, nadie tiene la obligación y necesita escucharnos cuando estamos hablando de esa manera. Necesitamos aprender a llevar eso al Señor. Necesitamos que eso que hay en nuestro corazón y que habla nuestra boca muera. Necesitamos hacer morir eso y solamente es posible al ser llenos del Espíritu Santo. Así que lo segundo habla de un equilibrio o una sabiduría emocional. Aristóteles definía praites, recuerden que es una palabra griega del clásico, del griego clásico, como un término medio entre la ira excesiva y la incapacidad de enojarse. Estos son los dos extremos, personas explosivas y personas que todo el tiempo se guardan todo. Esos son los dos extremos. No siempre las personas calladas son sabias. Muchas veces están contenidas. Y lo único que ha pasado es que yo he visto que personas que se han contenido por años, llega un día en que explotan y son incontenibles. Nadie puede pararlos. Se enojan y explotan y arrasan. A lo mejor tienes a alguien en tu familia que es así. Y es porque no está viviendo emocionalmente con sabiduría. Dice, es la capacidad de enojarse en el momento correcto, por el motivo correcto y con la intensidad correcta. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor dice que fuimos diseñados con la capacidad de expresar indignación por causa de la injusticia, pero no es enojarse por todo.
ni es reaccionar violentamente en contra de otros con palabras o con acciones. Es la capacidad de enojarse, eso es mansedumbre en el momento correcto. Como Jesús cuando se enojó y tiró las mesas de los cambistas. Lo hizo con el motivo correcto. Dijo, han hecho de mi casa una casa de mercadeo, una casa de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Y con la intensidad correcta, él utilizó un chicote, tiró todo, fue violento el Señor Jesús. ¿Dónde está Dios es amor? Hay momentos que sí, hay lugar a la ira, pero de una forma sabia, en el momento correcto, en la intensidad correcta y por el motivo correcto. Y finalmente, mansedumbre se refiere a la sumisión a Dios. Esto es lo que decíamos, aceptar la voluntad de Dios como buena, sin luchar ni resistirse contra Él, permitiendo que Él controle nuestras reacciones, que no reaccionemos mal ante una situación, que no reaccionemos hablando incredulidad, hablando pobreza, hablando deudas, hablando carencia, hablando enfermedad, hablando conflicto con otras personas, hablando mal de otras personas. Esto es algo que tenemos que ir entendiendo. Y bien, pues vamos a ir cerrando con el texto directamente para que tú vamos identificando entonces en el texto ahora como, pero ya leyendo lo que nos dice la palabra, la conclusión. Observen aquí. Nuevamente en la versión Dios habla hoy que parece más adecuada para entender esta parte del libro de los Efesios. Observen, para ir concluyendo. Efesios, les dije, capítulo 4, verso 1, ahí es donde vamos a reanudar la lectura para ir cerrando en conclusión. Efesios 4:1. Yo que estoy en cadenas por la causa del Señor, les ruego que vivan de manera digna, como deben hacerlo quienes han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Verso 2. Sean humildes y considerados. No se desesperen, más bien sean pacientes los unos con los otros con amor. Observa que el propósito es que seamos pacientes. Subraya eso. ¿Por qué para Dios es importante que seamos pacientes? Como alguien decía que oraba y le decía al Señor, Señor, hazme paciente, pero ya. ¿No? Así oran algunos. Hazme paciente, pero ya. No, no es así como vas a ser paciente. Dios no te va a ser paciente. Dice que seamos pacientes. No dice que le pidamos a Dios que seamos pacientes. Ya no ores pidiéndole a Dios que te haga paciente. Si le pides a Dios que te haga paciente, Él te va a permitir que tú pases por situaciones irritantes. Si tú quieres ser paciente, tendrás que serlo ante situaciones irritantes. ¿Cómo puede alguien ser paciente si no se enfrenta a situaciones irritantes? Solo cuando estamos frente a una situación irritante podemos llegar a ser pacientes. Más bien, sean pacientes. Está hablando de una elección, está hablando de una actitud, de una disposición a ser pacientes. ¿Qué significa para ti ser paciente? ¿Cuál es tu mayor conflicto para ser paciente? Anótalo, por favor. ¿Cuál es tu mayor dificultad para ser paciente? Tienes que identificar tu problema personal. Nadie tiene por qué resolver este conflicto que tú tienes. Tú tienes que aprender a identificar tu problema y resolverlo, porque eres tú quien lo tiene que resolver. Nadie puede hacer esto por ti. Nadie. En la terapia no van a hacer esto por ti. En la terapia solo te van a decir que no eres paciente, pero no te van a decir cómo ser paciente. ¿Cuál es tu mayor dificultad para ser paciente? ¿Cuál es tu problema para ser paciente y esperar en medio de algo que te irrita? Para esperar a que algo cambie mientras no cambia. Para esperar que las cosas mejoren cuando están cada vez peor. Verso 3. Pongan todo su empeño, dice, en mantener la unidad. Observen esto y subrayenlo. Este es el propósito. Vamos a ver que Dios nos está hablando de armonía. La importancia de estar en unidad. Jesús dijo, una casa dividida será asolada. Un matrimonio dividido que esté en pleitos y contiendas será asolado. Una iglesia dividida será asolada. Un equipo dividido será asolado. No podemos
no podemos manifestar la grandeza y el poder de Dios estando divididos. Todo va enfocado ahorita a la importancia de la armonía. Yo les he hablado de tener en armonía el alma. Si tú dices que tienes fe, pero hablas incredulidad, ya no hay fe ahí. Ya hay una contradicción, estás dividido. Una cosa dices, pero otra cosa sientes. Una cosa ves, pero otra cosa haces. Entonces, aquí por eso nos habla de la importancia de mantener la unidad, primeramente como iglesia, pero también esto va a abarcar el matrimonio, la familia y las relaciones personales. Es tan importante la armonía, es tan importante tener la paz que Dios nos da. Recordemos que vimos en Efesios 2 como el Señor en la cruz mató las enemistades. En nosotros hay una capacidad de vivir en armonía y paz. Es nuestra carne que nos gobierna la que nos hace estar en pleitos y contiendas. Dice, pongan todo su empeño en mantener la unidad. Fíjate, solo tienes que conservarla. Ya el Señor nos hizo estar en armonía. Hay en ti ahora una capacidad para vivir en paz, para vivir en unidad, pero tú tienes que mantenerlo, porque esta unidad proviene del Espíritu. Es tan importante que sepas que el Espíritu todo el tiempo busca armonía. Por eso las divisiones en la iglesia es algo totalmente opuesto al Espíritu Santo. Por eso las personas que dividen, que se van y que hablan y que se van hablando mal o que se van con inconformidad, están rompiendo el principio de unidad. Yo te he tenido que hacerles esa observación a personas que han caído en esto porque no están entendiendo que sus divisiones, nadie tiene por qué estar participando de sus divisiones ni de sus conflictos. Y hay personas que todo el tiempo están en chisme y murmuración. Las iglesias, ¿cómo son lugares donde la gente chismosa y murmuradora se la pasa hablando y quejándose? Entonces tenemos que tener ese cuidado de mantener la unidad que proviene del Espíritu, por medio de la paz que todo lo une. Ahí está la explicación. La paz que todo lo une. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos mantengamos unidos. Nos mantengamos unidos a través de la paz, porque ella mató las enemistades. ¿Cómo el Señor resolvió tu problema de enemistad con alguien? ¿Cómo el Señor resolvió el problema de enemistad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Qué hizo el Señor para que tengas paz en tu familia, para que tengas paz en todas tus relaciones personales, con personas que te agobian en el trabajo, con el jefe que ya te tiene harto? ¿Qué hizo el Señor para que te puedas unir, para que tú puedas tener paz? Él ya lo hizo y lo hemos enseñado a través de la paz del perdón y del acto de perdonar. Ahí estamos simplemente activando la paz que ya nos dio el Señor para poder mantenernos unidos como iglesia y en todas las relaciones. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, y aquí habla de lo que nos une como iglesia y nos dice que somos un solo cuerpo, somos un solo espíritu. Así como Dios nos ha llamado a una sola esperanza, habla de una sola cosa con la cual tenemos que estar unidos aquí en la familia espiritual Eleva. Somos un cuerpo, tenemos un solo espíritu. El espíritu no te va a decir una cosa y a otro otra. A ti no te va a decir perdona y al otro te va a decir que no te perdone. Siempre es lo mismo, el espíritu nos va a decir lo mismo que está escrito en la palabra. Tenemos un llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor. Tenemos un solo Señor que no hace diferencia entre unos y otros. Tenemos una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido darle. Por eso las escrituras dicen, ascendió a las alturas, llevando consigo a los cautivos y dio dones a la humanidad. ¿Y qué quiere decir eso de que ascendió? Está hablando de que cuando Jesús fue al Padre después de haber resucitado y después de que estuvo 40 días con sus discípulos dando instrucciones sobre el reino. Habla de ascender, pues quiere decir que primero descendió a lo más bajo de la tierra para ascender. Ascendió porque fue a lo más bajo de la tierra. Y esto quiere decir que dio a conocer a principados y a potestades lo que él había hecho en la cruz y anunció a los que estaban esperando en él que todo se había cumplido. Y el que descendió es el que
el mismo que también ascendió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Está diciendo que por causa de su sacrificio, muerte y resurrección, venció los poderes demoníacos, venció a Satanás y está por encima de todo ahora, con toda autoridad para llenarlo todo. Y luego dice que una vez que Él está en el trono por encima de todo, sobre toda autoridad y dominio, como ya vimos antes aquí en Efesios, Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros ser profetas, a otros anunciar el evangelio, evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Observen que Dios no está hablando de una jerarquía religiosa. Dios está hablando de ministerios, no de jerarquía religiosa. Aquí está hablando de ministerios que tienen un propósito y es ayudar que la iglesia se mantenga unida en paz, en armonía, para que la iglesia pueda ser una asamblea que gobierne en la tierra. Y si así lo hizo para que capaciten a la comunidad de creyentes. ¿Cuál es el propósito de que el Señor levante los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, que los dice aquí, que sean perfeccionados, dice, que sean entrenados, discipulados, capacitados todos en la iglesia para servir al Señor? En esta otra versión nos dice de esta manera, a fin de que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que aquí en la iglesia no hay personas que se sientan y que no hacen nada y personas que están todo el tiempo sirviendo y predicando y enseñando. Aquí nuestro llamado como pastores y este ministerio quíntuple es a edificar, a perfeccionar, hacer que los creyentes sean aptos y capaces de servir a Dios. Todos tenemos un llamado a servir a Dios. Así que las personas, todos necesitan ser activados. Por eso en esta iglesia hacemos eso constantemente y las personas finalmente las estamos llevando a activarse, comenzando por un servicio de voluntarios. Todos deberían de estar en esta iglesia en un equipo de voluntarios colaborando y sirviendo. No es congregarse y otros son los que están sirviendo. Todos tenemos ese llamado porque todos tenemos que ser capacitados en esta comunidad para estar preparados, como dice, para trabajar todos, para que todos estén preparados, dice aquí, para trabajar en el servicio y en la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto será así hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios y seamos gente madura y crezcamos hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Todo lo que acabamos de leer en conclusión aquí es para que alcancemos madurez y podamos tener la plenitud de Cristo como iglesia. Finalmente dice, ya no seremos como niños que son inmaduros, que no crecen, ya no seremos chabuelos, que ya debiendo ser maduros, siguen viviendo como niños espirituales, sin comprometerse, sin servir, sin ser fieles, sin estar compartiendo con otros el amor de Dios. En fin, hay mucho niño en la iglesia que solo quiere ir como congregante los domingos. Ya no seremos niños fluctuantes que cambian fácilmente en su forma de pensar, no seremos arrastrados por el viento de cualquier enseñanza, si ni nos dejaremos engañar por las artimañas de gente astuta que anda por caminos equivocados. Hay un peligro, y es que si tú no maduras, si eres discipulado, puedes ser engañado. Más bien, al profesar la verdad en el amor, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Observen, seguir la verdad en amor, anótenlo, la verdad en amor, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes que lo alimentan, y cuando cada parte funciona como debe ser, todo el cuerpo crece y se edifica a sí mismo por el amor. Observen conclusión. Di conmigo, todo el cuerpo crece, dilo conmigo, todo el cuerpo crece y se edifica a sí mismo por amor. Nosotros como familia y cuerpo de Cristo en esta iglesia nos edificamos en amor. Muy bien, listo. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias. Este, pues ahí el pastor estuvo diciendo algunas preguntas, entonces les voy a pedir que ahí si las puede subir al chat el pastor para que la gente lo pueda responder. Estaría padre para la próxima semana tener las respuestas. Yo anoté algunas aquí en el chat.
Entonces, ¿qué significa estar sentado? ¿Cuáles son las horas a las que nos ha llamado? Y bueno, creo que hay otras dos. Entonces ahí si las puedes subir para que podamos responderlas para la siguiente semana, ¿ok? Y De bueno, acuerdo. nada más, me gustaría si puedes darles, ¿cómo ves, Sergio? Nada más para recordar el aviso del sábado, de la actividad que estás organizando. 9 en punto. Sí, claro que sí. Bueno, pues necesitamos ahorita las personas que están pendientes de confirmar, recuerden que hay todas las opciones. De hecho, si no puedes ir, también avísanos para que sepamos. Esta consulta es con el propósito de organizar el evento y sobre todo estamos enseñando que todos pues participen, que no nos dejen en visto, sino confirma o marca todas las opciones que tienes ahí en la consulta. Los que están pendientes, háganlo por favor para que sepamos quiénes van a ir en realidad. Lo siguiente es que las personas que ya confirmaron asistencia, les estamos pidiendo que en nuestros chats nos pongan su nombre completo y el número de placas de su auto, porque vamos al fraccionamiento y Club de Golf San Gil, que está como a unos 20 más tardar 30 minutos de aquí de Querétaro, y para entrar al fraccionamiento nos van a dar un QR para que presentando ese QR tú tengas acceso y puedas entrar. Las canchas están ubicadas muy cerca de la entrada. Hay que continuar por esa misma vialidad como a 5 minutos y del lado derecho vas a ver ahí luego las canchas que tiene el club, las canchas de fútbol, de tenis, hay varios, es todo un espacio. Entonces es fácil darle ahí de todos modos. Al entrar, pregúntale al de la caseta cómo llegar por cualquier cosa, pero es muy sencillo. ¿De acuerdo? Lo siguiente es para los alimentos. Les estamos diciendo que tienen dos opciones: llevar sus propios alimentos o ordenar para consumir del snack que tiene ahí la familia Pinete. Entonces ya les compartimos el menú para que lo chequen y bueno, pues está muy rico lo que ellos preparan a buen precio. Y bueno, pues como también van familias, la idea es que tengas presupuesto para, si quieres gastarlo, puedas hacer. Por eso también elegimos esta fecha de quincena para que ahora sí que puedas gastar a tus anchas, ¿ok? Y bueno, para el partido la idea es que todos participen, ¿eh? Así que yo les recomiendo a todos que lleven playera blanca. Primero los hombres vamos a tener el partido inicial inaugural y entonces es playera blanca, pero también vamos a tener fútbol femenil. Tenemos ya la confirmación aquí de algunas chicas para el fútbol femenil y sobre todo se trata de divertirse, no tienes que ser un profesional y ahí jugar una posición. Se trata de entrar y echar cotorreo, hombre. Así que pues yo les digo a todos, a todas ustedes que le entren todas, hombre. Y bueno, si te da mucho nervio, pues te pones de defensa y tenemos ahí unas 8 defensas y al menos no nos van a meter gol. No, hombre, ya tenemos 3 delanteras, 2 delanteras y una media. Así que tenemos ya también ahí para anotar. Así que lleguen de playera blanca. Yo les invito a todos que jueguen, todos que participen, sin problema. Yo Ok, diría que todos nos vayamos de playera y blanca, por eso, jueguen o no. así, tiene razón, aunque no jueguen, que lleguen con su playera blanca para identificarnos. Y no vaya Ok. a ser que nos animemos a la hora de la hora. Y bueno, también hay que llegar temprano, ¿eh? Sí porque si hay un programa y tenemos varias actividades y pues la idea no es un día de campo que llegas tarde porque te paraste tarde, si es un partido de fútbol, si hay actividades, entonces por favor duérmanse temprano, pongan su alarma, salgan a buena hora. Ya les compartimos en nuestro chat también la ubicación del fraccionamiento, que también está muy fácil. Te dirá que salgas de la carretera y a la salida vas a pasar por un puente por arriba del otro lado, donde luego vas a ver la entrada al fraccionamiento. Está muy fácil de llegar, ya les dimos también como la ubicación para que lleguen con el Waze o el Google. Y bueno, salgan con tiempo para llegar a tiempo por allá. La cita es a las 9 de la mañana. Entonces vamos a calentar de 9:30 a 10 de la mañana todos. Voy a darles ahí unos ejercicios de estiramiento y toda la cosa, todos, tanto hombres como mujeres.
y pelotear ahí también. Por cierto, los que tengan balón, llévenlo y avísenme para saber. Yo llevo 3 balones para pelotear ahí, calentar antes del partido. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta o consulta, adelante. Y desde luego lleven sus botellas para hidratarse de agua, ¿verdad? Lleven aguas para hidratarse. Igual a lo mejor nosotros llevamos ahí un garrafón con despachador para rellenar sus botellas de agua y que se hidraten, pero llévense su botella y todo. Lleven ropa cómoda, desde luego, sus tenis, ¿ok? Y pues como quiera, llévense su paraguas y en caso de que nos llegue a llover, pues yo me voy a mojar. Si me llueve, yo estoy listo para mojarme ahí. Mm. Ok, ¿alguna pregunta? Nada, ya más traigan bloqueador también, Sí, es para cierto. los moscos, por si se quedan al atardecer, y su gorra, y ya. Gracias, Cari. Buena sugerencia. Si tienen ahí repelente, hay que llevarlo, sí es cierto, porque sí, luego ya más tarde hay moscos por ahí. Ahora, la idea es más o menos, el snack va a estar atendiendo a partir de las 2 de la tarde, pero yo les pediría ahí en nuestro chat que empiecen a mandar su orden si van a consumir. Lo pueden hacer durante la mañana o a más tardar 1:30, yo diría que ya pongan ahí si van a ordenar algo para que ellos también vayan previendo su orden y se vayan preparando. Ya cuando ellos tengan listo, pues ya esté todo preparado, pues terminando la actividad. ¿Ok? Muy Bueno, pues bien, sería todo, amor, entonces. muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a pasar un buen día y estar también con la iglesia Montesión, que la verdad son muy buenos amigos Amigos. también y ellos están muy emocionados y entonces Quieren por esa ganar. iglesia, pues ahí necesitamos estar todos, ¿va? Entonces, si no hay dudas, preguntas, pues lo vamos a dejar ahí, ¿va? Y pues bueno, primero Dios, entonces nos vemos el sábado para estar juntos ahí, echar porras, vamos a llevar los listones de la iglesia, a lo mejor llevamos alguna cosita ahí para las mujeres. Entonces, pues la idea es pasarnos la padre, divertirnos. No se Así es. trata de un torneo profesional, ni es Exacto. Francia contra España, que perdió Francia, Chihuahua, que quería que ganara, pero bueno, Qué no es bueno que no Francia contra aposté. España, ni es la final del Mundial, simplemente pues ahí vamos a divertirnos un rato, ¿va? Ok, bueno, listo familia, pues entonces nos vemos primero Dios el sábado en San Gil a las 9 de la mañana en punto y ya estamos Me en gustaría, contacto en cualquier cosa en el chat. me gustaría finalmente si puedo orar aquí por el discipulado y los que nos seguirán online. Sí, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús bendimos este discipulado, a las personas que nos siguen online y a toda tu iglesia, Padre. Les bendecimos para que nos vea, al vernos en este espejo de tu palabra, nuestra vida sea transformada y que vayamos de gloria en gloria. Hoy declaro, Señor, que tu Espíritu Santo es desatado sobre este discipulado, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre tu iglesia, sobre cada persona que está aquí en este momento, para ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que en nuestra condición humana somos incapaces y débiles, pero al ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, somos fortalecidos interiormente con el poder de tu fuerza. Así que declaro en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir como es digno, de andar como es digno en todo, en lo privado y en lo público, en la familia como en los negocios. Tú nos das la capacidad sobrenatural de vivir, de ser humildes y vivir con mansedumbre para mantener la unidad, la paz y la armonía. Hoy desato sobre cada familia, sobre el matrimonio y sobre esta casa tu paz, tu armonía. Declaro que toda enemistad ha sido llevada a la cruz y que nos haces libres de conflictos, de pleitos y contiendas y que nos haces vivir en familia como una casa, como tu casa en Cristo, Señor, para vivir en paz, para vivir edificándonos unos a otros, amándonos unos a otros como tú nos has amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, vengo deshaciendo toda obra de tinieblas, vengo en contra de toda maldición y toda obra del diablo para causar división en estas familias, en tu iglesia
en el matrimonio y en todas nuestras relaciones personales. Declaro que tú nos haces prosperar en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amor. Amén, gracias a Dios. Bueno, nos Amén. vemos primero Dios el sábado, ¿ok? Cuídense mucho, Nos que vemos. tengan días bien bonitos. Bye, que Bye. Buenas descansen. noches. Bye. Bye Descansen. bye. Y buenas noches. Buenas noches, Polet. Bye. Buenas noches, buenas noches. Que Buenas noches. descansen. Buenas noches, Marielito.